Hey yo, ¿qué dicen los chavales? ¿Qué pasa por ahí? Es que he visto esto y me ha hecho mucha gracia. ¿Qué os parece? ¿Cómo trata la cámara a encargarse, tú? Joder, lo he visto y me ha parecido espectacular. Por la cara, ya está, no tiene mucho más. Ya está, era eso. No sé, lo he visto y me ha hecho gracia. Vengo de entrenar y soy un poco imbécil. ¿Qué tal, Gero? ¿Qué pasa, Ezequiel? ¿Cómo estás, Gero? ¿Todo bien o qué? ¿Qué pasa, Grim? Epoch me ha echado y se ha puesto a bajar 1,5 gigas. Joder, la virgen. Amo el sonido de fondo del WoW. Es que está muy bien, tiene soniditos muy gustosos. ¿Qué pasa, Sergan? ¿Qué es del Prime? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Buenas noches. Gracias por estar aquí un día más. Buenas tardes, muchas. ¿Dónde te interesa más que veamos tu contenido? ¿En Twitch o en Kick? Pues mira, este contenido que estáis viendo ahora está en Twitch y en YouTube. Y puedes verlo donde más te guste. La verdad es que donde gustes, bien. Y luego el contenido de Kick es exclusivo de Kick. Entonces solamente vas a poder verlo ahí. A mí me interesa que veas o en Twitch o en YouTube, como tú elijas. Incluso si puedes abrir los dos y escuchar solamente uno, me interesaría más. Pero eso sería el que tú quieras. Y luego en Kick, como es un contenido solo, pues también es esa parte. Entonces tú no puedes ver Twitch y Kick a la vez porque no pongo el mismo contenido, ¿sabes? Y tengo un par de cositas que quiero que veamos ahora, porque va a ser un poquito de jazz chatting hasta que vayamos a Kick a jugar a la Ascension, al Project Epoch, que me apetece un montón. Y tengo varias cosas que ver, ¿vale? La primera es esta noticia. Esto no sé si le voy a hacer vídeo o lo voy a hacer short. Lo voy a grabar igualmente, porque me parece súper interesante. A ver, puedo grabar un vídeo, pero va a estar ciertamente complicado, ya que es... En este tipo de cosas se puede ver si realmente soy un buen youtuber o no. En este tipo de cosas se puede ver realmente, ¿vale? Tenemos... Voy a cortaros un poquito esto, que ahora esto lo volveré a abrir enseguida, ¿vale? Pero para que lo veáis un poquito mejor, tenemos una de las cosas que pueden hacer que el PvP de Pandaria mejore un montón. Que el PvP en Pandaria ya es una cosa que está súper bien, las cosas están súper... La gente juega mucho PvP en Pandaria y la gente disfruta mucho con el PvP, ¿vale? Pero esta noticia es súper interesante para el PvP de Pandaria. Como estáis viendo, Cross-Realm, PvP Looking for Group will be implemented in a future patch. ¿Cómo hablo inglés? ¡Qué locura, tío! Si es que estoy para Herbert. Mist of Pandaria Classic. Y la noticia es, pues... Eso, ¿vale? Lo pongo aquí en español para que lo entendáis un poquito más. Aunque una versión de las notas de la corrección de ayer mencionaba la habilitación de la búsqueda del grupo JCJ en terrenos para Mist of Pandaria Classic, los desarrolladores han eliminado esta sección. Aunque esta función no está disponible actualmente, Blizzard planea implementarla en el próximo parche. Ventisca, que es Blizzard, francotirador, se la llamará Sniper, pilela. La interfaz parece no haber cambiado, porque la función aún no está disponible. Fue un error en la publicación y la eliminé de la actualización de correcciones de ayer. Tenemos previsto implementar este cambio en el próximo parche. Bien, os puede parecer una tontería, pero esta movida es bastante importante. ¿Por qué? Porque ya sentimos, sobre todo cuando estábamos en Mandokir, con respecto al PvP que costaba mucho encontrar, ya que en algunos servidores no vas a poder encontrar unas RBGs pues que lo necesites tú en tu grupo, ¿vale? Eso te va a permitir que en las RBGs, que en las arenas incluso tengas mucha más gente para jugar, que no tengas que estar esperando en caso de no tener compañeros fijos, y sobre todo poder buscar RBGs con colegas, con gente que conozcas de cualquier lado, o incluso grupos competitivos desde otras partes, ¿vale? Con otro tipo de gente. Así que lo que vamos a hacer ahora es entrar en el Pandaria, ¿vale? Para que veáis esto bien. Vamos a abrirlo y que veáis cómo podríamos entrar a ese tipo de cosas y qué es lo que habría que cambiarle. Esas pequeñas cositas que realmente no es demasiado, pero sí está claro que se nota bastante cuando lo pones, ¿vale? Estoy entrando ya. Si tú tienes un PvP disponible para, pues, poder invitar a más gente, poder encontrar más peña, que esto antes ya estaba más o menos disponible, porque yo mando aquí recuerdo jugar con más gente. Vamos a ver cómo está para que lo veáis desde aquí dentro. Uy, perdón, que ese no era. Tú, carga. Vale, vamos con el Unhoney. Consejo, no te quedes en el fuego. Gracias, Blizzard. Coño. Consejo, no te quedes en Blizzard. A ver si carga aquí mi coleguita. Que va con una espada de una mano y con una maza. Los talentos que tiene que llevar mi colega son espectaculares. Y tiene uno de estas movidas es más corto que la otra. No estoy muy seguro cómo va esto. Vale, desde aquí, si nos vamos a esto, tendríamos en jugar contra jugador.
Como me duele el dedo de entrenar. Tendríamos esto de aquí, ¿vale? Campo de datos aleatorios, llamada a las armas, juegos de guerra con todas las movidas, los puntuados, las arenas y tal, ¿vale? Y aquí tendríamos eso también. Aquí, en grupos ya creados, podríamos en personalizado encontrar un grupo, ¿vale? Y de esta forma aquí podríamos, por ejemplo, RBG Win AFK. Pero hablamos simple y llanamente de gente que esté en tu servidor. Por lo tanto, estás acortando en demasía la gente con la que puedes llegar a jugar PvP. Sí que es verdad que esto antes, yo lo recuerdo que en Kata, al principio estaba y que yo hacía arenas y tal, yo podía encontrar gente de todos los servidores. No sé si ahora la forma de buscarlo es otra y no sé bien cómo se hace, pero yo creo que aquí esto no está. Entonces, para la peña que le gusta jugar PvP ACD, que no tiene grupos como tal, es una de las formas que mejor le van a venir. Para que la peña pueda jugar PvP. La verdad, es una de las mejores formas. Porque es mucho más sencillo. Si yo quiero ir con un paladín, es mucho más sencillo poner aquí en el filtro, busco paladín para jugar lo que sea. Y me valdrían alianzas, me valdrían hordas, me valdrían de cualquier tipo de servidores y podría jugar con el personaje que yo quiero, 2C2, 3C3, y eso obviamente lo facilita mucho. Y si quieres jugar de forma competitiva RBGs, también es sencillo. Porque ahora mismo está bastante complicado. El tema de pillar RBGs con un buen rating, porque como no tengas tú tu grupo hecho, al fin y al cabo aquí te pone Heal Only y es win-lose, pero es muy complicado encontrar alguno de estos que de verdad la peña esté full headed, que lo que quiera es subir y subir y subir. Esos son grupos más aparte. Obviamente hay grupos que están intentando subir a top y todo el rollo, pero hablamos de que son grupos ya personalizados que no están buscando gente, que es bastante más complicadillo eso. Entonces, joder, está muy bien. Grande el Splucky con el Prime. Grande el tío. Muchísimas gracias, Rey, te lo agradezco un montón. Y pues básicamente esa es la noticia. La verdad es que es bastante cortita, no tiene mucho más. Es eso, ya está. Así que pues bueno, igual lo subo como vídeo corto o algo así, no sé. La verdad es que para 8 minutos no me llega. ¿Qué pasa, Edu? ¿Cómo estás? Ya tenía otro vídeo que os quería enseñar. Joder, me duele todo, tengo un dolor de cuello de entrenar hoy. Ha habido un movimiento así de cuello antes. No sé si mañana me dolerán mucho las cervicales o qué. Espero que no, porque me gusta mucho cuando las cosas no me duelen. A ver. Tenía este vídeo aquí, que lo ha hecho el Willy, y me parece extremadamente interesante porque no sé qué nos va a contar. Así que me voy a poner esto por aquí. Vamos a ir con esto por aquí y de la misma forma voy a ampliar esto. Lo mismo que he cerrado antes, voy a ampliarlo ahora. Aquí, aquí y aquí. Y aquí tendríamos con los títulos puestos Top 10 Hardest Grinds in WoW History. Los 10 máximos grindeos, las 10 mayores locuras que se han hecho en el mundo del Warcraft de su historia. Y he visto el título y digo, yo esta movida quiero verla porque no sé qué me puedo esperar. Me imagino algunas cosas. Tema de Ankiraj, me puedo imaginar el tema del sable de hielo de corona de cuna de invierno, que tienes que estar todos los días con las mismas misiones de mierda. Y no sé exactamente qué nos vamos a encontrar aquí. Sí, pero bueno, ya empezamos. A ver, nos habla de corona, nos habla de cuna de invierno. Sí, pero ¿me puedes poner los subtítulos? Claro. Genre of game above all others is known for people who put in crazy hours to achieve things that the average player would never dream of. The grind and long-term progression of living and breathing MMO worlds is something that always keeps fans of the genre coming back and along. Que sí, que está genial. Que me pongan los subtítulos, coño. La madre que me parió, subtítulos. Inglés. Ahora, cojones. Vale. Ahí está. Y ahora los quiero traducir automáticamente al Spanish.
Joder, la que hemos liado en un momento. Vale, empezamos otra vez. Joder. Often you would have completed a single player game before you even reach level cap in an MMO, or have started on any proper endgame content. This genre of game above all others is known for people who put in crazy hours to achieve things that the average player would never dream of. The grind and long-term progression of living and breathing MMO worlds is something that always keeps fans of the genre coming back, and alongside major updates, it gives these games such timelessness. World of Warcraft, comparatively, has often been a bit more on the tame side of things when it comes to the grind. Sí, es un poquito más tranquilo al ser when it first released, it was seen as a more casual-friendly option on the MMO market, since it didn't have XP penalties for having your character die. Eso pasaba en muchos juegos, como por ejemplo en Metin, cuando se te muere tu personaje, tienes chance de perder experiencia. Lo que pasa es que, claro, aquí, como también tienes un nivel máximo... Journey from 1 to 60 in vanilla has always seemed long, but as time has progressed, it's become more and more efficient and trimmed down. However, that doesn't mean World of Warcraft, in its own way, hasn't come up with some of the largest... Acuérdate de los mayores desafíos que encontrarás. And this definitely isn't specific to Classic either. Though earlier versions of WoW were often seen as the slower-paced ones, optional content and achievements have opened up a ton of space to create long-term goals that people can work towards. So today I wanted to go over 10 of the longest grinds. El velasangre en exaltado para pillar el demente. No he hecho eso nunca y nunca lo haré. During the game's history. These can be from any expansion of World of Warcraft, and I'll go over what was involved in completing each of these actions. Qué barbaridad de logros. They took so long. So if that's Ni de coña. Let's make a start. But first, a quick word from today's sponsor, Ni de coña. Raja. Dragon Raja is a large-scale open-world MMO. Me parece cojonudo, tío. The time it can take to count Broken Tooth world spawn, and these are often ones that drop a mount. The most famous example of this has to be the infamous rare spawn, the time lost Proto-Drake. Bueno, pero esto no es tan grave. Something rare or that's complicated to get, you go on Wowhead to find some more information. And es mucho más complicado sacarte el velasangre que sacarte Proto-Drake. See the thing you're after has over 1,500 comments. You're going to be in for a serious challenge. The legendary time lost Proto-Drake is of course a rare spawn dragon that appears over the storm peaks of Northrend. I mean, its name includes time lost, so you should... Al fin y al cabo tú esto lo puedes conseguir de forma casual y random. Tú vas por ahí por la zona y de repente lo encuentras. Te puede pasar, conozco gente que le ha pasado. Sin buscarlo un solo segundo, simplemente lo encontraron, lo mataron y para ellos. En cambio, hay cosas que son días y días y meses. Que no hay chance de que sea RNG. Y también con Viragosa. A bunch of possible respawn points across the entire zone. To complicate things further, another rare spawn dragon, Viragosa, ahí está la Viragosa. also shares the same spawn timer with the TLPD. Para dar más por culo, so you tú. can sit there flying around spamming your macro, hoping to see it, only to land on Viragosa instead. Maybe even multiple times in a row. At least it gives you some idea on the next spawn timer, but after so much camping, it's not exactly what you want to see. This mount was the first of its kind of being a mega rare spawn mount in the open world, and of course this one was introduced during Wrath of the Lich King when World of Warcraft had a ton of subscribers, which is why it holds such a place of prestige in so many people's minds. Pero sí que es verdad que ahora mismo da bastante más igual debido a que, bueno, pues tú vas y la zona suele estar bastante desierta y la acabas sacando si quieres. Antes había tanta gente campeando, que era espectacularmente complicado. Antes de tanta gente, pero puedes encontrarlo random. Hay un montón de estos que no, simplemente es imposible. Yo nunca lo he encontrado, Yo no lo mato nunca. Y si estás tú solo buscándolo, un par de días puedes tardar. Y como haya mucha gente, bueno, menos mal que el drop es 100%. Solo faltaba que el drop no fuese 100%. Que tú lo matases y hubiese un 20% de matarlo. La gente estaría loca. Actually, the time lost Proto-Drake have to have a place here. Next is an addition from Vanilla, the Alliance exclusive Wintersaber Trainers. This faction was really just some guy chilling on top of a rock in the middle of nowhere who would teach the players how to ride their very own Winter Spring Frost Saber. However, unlike the time lost Proto,
Es bonito porque ese tigre es el único que va a 100% de velocidad sin tener la armadura por encima, ¿vale? Todos los demás que son de velocidad grande son tigres con toda la armadura, con toda la movida. Este se parece a los que son de, pues de eso, del 60%. Grande Misio. Gracias por el Prime. Grande Misio por ese Prime Rey. Un anuncio. Feliz 15 meses. 15 mesazos, no a la tú. guerra en Azeroth y aguante la piratería. Qué grande Misio, muchas gracias, Rey. Drake, this grind wasn't random on how long it would take you. In fact, you could make a pretty Tienes good que hacer estimate todo el of rato any esta total misión, time una vez al día. invested, but you probably didn't want to do that because you'd start realizing how long you would. Este en cambio sí me lo he sacado. ¿Dónde me lo he sacado? En Guarmane, que esta misión se podía repetir y repetir y repetir y repetir todas las veces que quisieras. En un día puedes hacerlas 600 veces. Y eso hice. Estuve todo el día y el siguiente, como varios días, haciéndolo a CD. Que al final conseguí la puta montura. Working on this for. You started out with 0 reputation and being neutral, of course, and your first quest was simply to collect some meat for the tigers. Each time you did this and turned in, it was a plus 50 reputation for you, and this quest son would easily diarias, take some y es 10 un minutes montón de or tiempo. so. These quests were of course repeatable, so you could just do them as many times as you wanted to. At 1500 rep, a new quest opened up where you had to defeat 10 furbolgs in Winterfall Village, a bit to the southeast. This place was always busy because of people Aquí farming siempre hay echoes, gente. firewater, Claro, aquí aparecen varias cosas como los ecos, que te daban resistencia súper importante, y también la piroagua que te da poder de ataque. Entonces, eso estaba petao, pero petao. Interesting. So you could always find people to group up with, and people on the Frostsaber grind would quickly see familiar faces and just throw them invites automatically. This was faster than gathering the meat, though it could be annoying at peak times because, again, this place was just always crowded. There was a third quest that you got to for this faction, which was at Honored, that had you go all the way to the south. Según avanzabas te van dando más. But between getting there and riding back again, it was legitimately 15 minutes, Horrible. if not more. So ultimately, this was never worth doing over just farming the furbolgs in Winterfall Village. This meant that really you just did the Winterfall Pues yo esta montura se la he visto a gente en el hardcore. intrusion quest until Exalted. So from Colgaos. 1500 Gente que neutral está to mal de la flapa. Exalted, you needed a further 40,500 reputation, which means you needed to do this repeatable quest 810 times. If we call it about 10 minutes or so on average per quest, that maths out to about a 135-hour grind once you are on this part of the quest. You could probably do it faster than that though, especially if you're human with their 10% bonus rep. Blizzard ended up changing this whole system completely in Cataclysm and made it into a bunch of dailies where you just did some tasks each day, and then you got your mount after a few weeks, instead of needing to do a repeatable quest 810 times. But having a Winter Spring Mountain Classic meant you had undergone a serious grind. Next is a pretty iconic title in the WoW universe, and one that's always been a mega big grind to get, and that is the Insane in the Membrane El logro de achievement for the Insane. Insane title. This is simply raising a number of obscure reputations to Exalted, which you wouldn't normally do. Madre mía, menuda soy aquí, colega. Sube a Honored con Bloodsail Buccaneers, con los piratones. Sube a Honored, ni siquiera he saltado, imagínate el percal. Sube exaltado con Gadgetan. Con Dark Moon Fair. Yo creo que esto... Yo no entiendo cómo te lo ponen en el tercero, porque esto podría estar el primero tranquilamente. Yo conozco colgados que esto se lo han sacado. Yo ni de coña me voy a sacar yo esta mierda. Because, I mean, there's no point doing it whatsoever. They were just kind of there to raise the bar to green. This achievement was added towards the start of Wrath of the Lich King in patch 3.1, and earning the Insane title in Wrath was harder than any subsequent expansion because it included an extra reputation which was removed in Cataclysm Chandra. So originally the reputation requirements for the Insane were honoured with the Bloodsail Buccaneers, and then exalted with Booty Bay, Everlook, Gadgets, and Ratchet, Ravenholt, Starmoonfair, and Chandra. The tricky ones to do were the Bloodsail Buccaneers, Ravenholt, and Chandra. Bloodsail Buccaneers would reduce reputation with the other Goblin factions, and you had to farm tons of guards inside of Booty Bay to raise your rep from a negative standing up to honor. Porque encima eran counters. Si tú te cargas a los bucaneros, aumentas la experiencia con estos hijos de puta y con los de Gadgetan, pero disminuyes con los otros.
Entonces tienes que sacarte una y luego matar a todos para sacarte las otras. Ravenholt was an infamous grind too. For them you had to pickpocket heavy junk boxes from level 55 plus Madre mía. NPCs in the world and then hand them in 5 at a time for 75 reputation. Vaya There were a bunch tela. of spots known for farming this, such as LBRS or the Murlocs on the northern shore of the Isle of Quel'Danas. Que Chenjal colgaos. just really involves stockpiling a ton of mats, and the best reputation was a repeatable turn-in for quests for what used to be head enchants in vanilla. One example was the Librum of Focus that could Qué be found in barbaridad. Diamol or bought on the auction house. You also needed a pristine black diamond, which was a rare world drop. Again, you just buy it, they're usually cheap. Large brilliant shards from Son los disenchanting encantamientos and del hardcore sobre todo y de vanilla. And indeed, one of the ingredients for each of these turn-ins was non-tradable. In this instance, they were from Scholarmans, but this was in Wrath, so you could probably farm some 6 or so ¡Qué Skin of locura! Shadow per reset in no time at all. And you needed a Yo de verdad no sé cómo la peña se podía llegar a plantear sacarse esta mierda. O sea, yo no entiendo cómo hacían esto. Y luego también estaba la Feria de Luna Negra, que la peña se sacaba se compraba muy baratitas, las cartas y demás, se las compraba para de esa forma entregar las barajas y que le subiese la repo. 84 turn-ins total Colgaos. to go from 0 to Exalted. Librams were also unique, so you had to send them to an alt, then mail them to the character that will be turning them all in one at a time, which was a bit annoying. There were portable mailboxes in Wrath of the Lich King from engineering, Esto era mucho so más this fácil, wasn't claro. nearly as bad as it sounds. It just took a bunch of time to gather all the materials. Buah. Back in early vanilla, you got 200 rep per turn-in, not the 500 you got in Wrath from doing this quest. Y aquí habría peña que diría, tío, he entregado esto, me ha dado una reputación, ¿qué pasará si la subo a exaltado? And you would have had to have Nada. gone back to a mailbox in between each turn-in, which would have added about 10 minutes or so to the mailbox and back again. Either way, the insane, still a very long grind to this day, and one Es that una will keep puta you barbaridad. busy for a while. Next, we're heading forwards many expansions to Warlords of Draenor for the achievement Warlord of Draenor. I mean, it's an achievement Vale, este no sé cuál es. Estos de Draenor no sé cuál es. Warlord of Draenor. based off the expansion's name. You know this one's going to be pretty difficult. This achievement was earned through PvP, and a lot of it. To start, you had to build the Gladiator's Sanctum in your garrison and upgrade it to level 3, at which point you'd get a quest to go kill a member of the opposite faction of a certain race. Vale, matar a You do una that, go alianza, turn it guarda. in, and the quest giver says, alright, nice, thanks for that, now go kill 500 more players of the same race. And you had Hostia. to do this once for every single race of the opposite faction. So all in all, you had to defeat all 7 Te tenías que cargar a 500 de cada una de las razas. Ah, pero también de sexo. races 500 times total. Ah, no, es de sexo no, vale, 3,500 vale. kills, which doesn't sound too bad, but the annoying part is that it has to be versus certain races. If you're doing 500 blood elves or humans, that's easy, but 500 Pandaran on either faction, yeah, that's going to be a bit more of a problem. People would set up boost runs for this achievement, as kills during a party would count for each player in their party, as in one kill could be 5 instead, which would massively speed Te has cargado a 6.500 no muertos y llevas 2 putos pandas. up this step of the achievement. But Buah, after you had qué this step locura. done, there was more to do as well in the fight Está kill chunga select esta, achievement. esta es This difícil. needed you to defeat a further 100 players in the Highmoor Colosseum or be the winner of a combat. After Warlords of Draenor, finding people for this step to actually begin is the hard part, but even during the expansion this would take some time. Again, people can Esto es boost complicado, this by queuing in with a minimum number of players and then having está guay. everyone but one player log out so that person auto wins, and then you just rotate until everyone's completed their quests. There were definitely some more creative or cheesy ways to do this achievement to make it way easier than it should have been, but if farming this the normal way via probably just sending Ashran and hoping for the best, this would have taken a seriously long time to complete. Either way, it's a cool title and not an easy one to end up getting, however Qué you logro do más it. chulo, Now tío. we have another title that was first introduced at the start of Wrath of the Lich King. This is for the achievement The Accomplished Angler, which awards the Salty title. Fishing Yo me he sacado el salty, el salado, yo me lo he sacado
Y no me parecía para tanto. ¿A qué se refiere? It's always one of those slower and more laid-back skills in games, and in World of Warcraft it's no different. To get this title, you basically had to complete every Yo me major saqué esto y no fue achievement para that tanto. existed up until this point in time. The reason it could take so long is simply because so many of the achievements were just fish in a pool until you get lucky and catch the thing you're after. Some of the harder ones to find could be Mr. Pinchy from the pools in Terra. No es tan difícil este logro, ¿eh? No estoy de acuerdo. El salty no es para tanto. Simplemente te vas a un cierto sitio específico, pescas hasta que lo consigues y ya está. Yo tenacitas tardé en sacarlo, fue al segundo intento. Todo eso hablamos del Warmane, que está un poquito cambiado, pero no fue para tanto, tío. O sea, de verdad, no fue para tanto. Lo que pasa es que el tenacitas este te tiene que dar como un deseo. Tienes 3 opciones, tiene que dar el que tú quieres para el logro. Y puede ser que no te dé ninguno de esos 3 y lo mandes a tomar por culo. Y tienes que volver a pescarlo. Pero al fin y al cabo, no era para tanto. El concurso de pesca de los domingos no forma parte de este logro, si no me equivoco. El concurso lo quieres para sacar el gorro de Twink, que daba 15 de aguante. Que es un gorro espectacular para los Twinks de ese momento, no los de ahora con el Classic Plus, sino los de antes. Y yo no recuerdo tardar mucho en esto. Yo al tenacitas igual tardé 2-3 horas la primera vez que lo toqué y luego otras 2-3 para volverlo a pescar. Yo no recuerdo que fuese muchísimo, ¿eh? Esto es en la zona sur de Terrayende. Forest, winning the Stranglethorn Vale fishing event, and finding ¡Ah, sí que hay que ganarlo! Ah, pues entonces estoy equivocado yo. all the coins in the pool in Dalaran. Vale, lo de Dalaran, tú te tiras un ratito y las encuentras. Un ratazo. Vale, tú un rato aquí pescando, yo me he sacado varias veces. Y te las encuentras. Pero no recordaba que hubiese que ganar esto. Porque estos eran los domingos y consiste en pescar un pez en específico. Pero para según qué logro. Claro, igual al ser en Warmane era más sencillo sacar eso o te lo daban más rápido. Claro, igual justamente esto sí que era un poquito más complicado en el oficial. Fue de tanta gente. Pero las monedas para mí eran sin más. A ver, pero espérate. ¿Cuál es el que te pone que tienes que...? O sea, ¿cuál es? Grandmaster Fisherman es simplemente subirlo. Scavenger, Master Angler of Azeroth... Yo tenía un Twink con lo de las monedas, porque mientras esperaba, pescaba. No sé, no lo recuerdo. Weeks on and off. Next up, we can't have a list of the biggest grinds in this game without including rank 14 in vanilla World of Warcraft. El rango 14 sí. People have attempted ranking themselves and seen what... Tío, ¿de verdad podéis poner en el mismo bracket subir a rango 14 en Classic Vanilla que sacarte el puto logro del pescador? No me jodas. O sea, es 6000 veces peor el rango 14. Pero 6000 veces peor. O sea, el rango 14 está a la altura, que yo creo que es menos, de el Insane. ¿Vale? Del puto loco de la cabeza. Ese me parece el primero de los que hemos visto. Y este iría al segundo. Sacarse el rango 14 es una puta barbaridad. Porque encima tampoco depende de ti. Y son semanas tras semanas tras semanas. No, el rango 14 antiguo. El que era el grindeo anterior. Tiene que estar ahí. El de sacarse el Insane con sacarse esto. Sí que es verdad que el rango 14 anterior, tú, si no formabas parte de la mafia, lo tenías muy complicado. Y aparte, era una persona por servidor por semana. O sea, una puta barbaridad. Y aparte, si una semana no estabas, te bajaban el rango. Que ahora eso ya no pasa, ya el rango se te mantiene, y ya da igual. Pero anteriormente, esto era una puta animalada. En ciertos aspectos, este es peor que el Insane. En ciertos aspectos. It involves. So I think the appreciation of what goes into this grind will be more than what it used to be. Most importantly, though, is that we take into account how the grind used to be, not how it is today. Era todo el día, todos los días, sin parar. Significantly easier than it typically Muchísimo más is, fácil. even if it is still a long grind. So let me give you a real brief rundown of the ranking system. To progress PvP ranks in vanilla, you have to earn honor. At the end of each week, your honor earned is calculated versus all
other participants in the PvP pool for your faction on your realm. You're then Locurón awarded este. ranking points based upon how high of a percentage you were for honor earned in the last week. These ranking points progress your rank. Si ahora mismo este Pilila se queda aquí y esa semana no juega, ¡pum! Rango 10. Tienes que volver a hacer esta puta barbaridad para subir otra vez a Marshall y luego otra y otra. Semanas sin parar quedando de los primeros de tu servidor. Hablamos de 18 horas, 20 horas al día sin parar. Y si lo que puedes hacer es pillarte un coleguita que cuando tú estás a FK pille tu cuenta y juegues tú, mejor, porque esto es una locura. A 20% of your ranking points each week, so as you progress it gets much more difficult to keep ranking up, and you can't stop or you're basically losing your progression. And since ranking points earned are based off how high you are as a percentage of the total PvP player base, as ya you're todo el rato higher hacer esto, ranks, todo el you must rato, be among Alterax, the todo el top rato, honor sin earners parar, for that Alterax, week, or your Alterax. decay will be higher than your potential ranking points. At one point to hit rank 14, you had to be within the top 0.1% of players on Madre your realm mía. for 2 weeks in a row. Did you know in Classic we actually played the easier version of ranking, where this was extended to the top 0.2% of players instead? This is all quite a lot of words because this system is incredibly convoluted and is completely insane that they went through with this at all. But this will be easily 3 months or so of 16-hour days grinding PvP for rank 14 with no possibility of stopping once you've started, otherwise your progression would basically be reset within the space of a few weeks. Out of every grind on this list, the inability to... Yo en esta tengo una anécdota, y era de que cuando estábamos en 2019, cuando entró el Classic, yo tenía un pícaro 60, y ahí me gustaba mucho hacer PvP. Pero a mí siempre me ha gustado pegarme, vejez y todo el rollo. ¿Qué sucede? Que yo en ese momento, en 2019, si no me equivoco... No, espérate. 2019, hace solamente 6 años. Recuerdo que fue bastante antes. No sé, yo recuerdo que fue antes. Pues no recuerdo muy bien cuándo fue. Vale, pues la anécdota, olvidaros de eso. No recuerdo muy bien cuándo fue. Yo estaba jugando, haciendo vejez, ¿vale? Es que me recuerdo que era lo oficial, pero si es Classic, tiene que ser eso. Me habían operado de una muela. Entonces yo estaba pues una semanita que, pues eso, estás con la muela pocha y pues tampoco hace mucho, ¿no? Entonces yo estaba simplemente en casa jugando y tal. Y recuerdo de que esos días pues era jugar todo el rato vejez, porque yo que se me apetecía y ya está, ¿no? Y recuerdo a un pibe, yo estoy igual rango 7, rango 8, sin más. Y recuerdo un pibe que me dice, me susurra, tío, perdona, ¿puedes parar de jugar? Y le digo, ¿qué pasa? ¿Por qué tengo que parar de jugar? Si estoy haciendo vejez y ya está. Y me dice, porque mira, estoy en rango 12, quiero subir a rango 13... y necesito estar en este top del servidor. Y me estás jodiendo la puta vida porque no paras de jugar. Estás en el top 2, top 3 del servidor y me estás dando por el culo. Por favor, ¿podrías parar para que yo te supere? Tú vas a subir ya el rango que tienes que subir. Pero me estás jodiendo a mí. Yo no lo sabía eso. Yo no lo sabía, no tenía ni puta idea que funcionaba así. Y recuerdo que el que estaba primero me sacaba el doble. El que estaba primero me sacaba el doble. Yo diciendo, tío, estoy todo el día jugando. ¿Cómo puede ser que me saque el doble, colega? ¡Qué barbaridad! Bueno, me quedé loco. Stop and come back to rank Lo que pasa es que no recuerdo bien la época. Arguably makes it one of the toughest to see all the way Sí, through. es una de las cosas más easy to locuras. see why Blizzard changed this whole system in TBC Obviamente as Blizzard well. cambió Next esto. up, I have a bit of a different one for you because most of these grinds have a real point to them. They award something that's dev intended within the game. Muy This one, prestigioso, however, mucho, is mucho, purely mucho. because you want to see your reputation bars filled up. So you know the insane that we talked about earlier required honored with the Bloodsail Buccaneers. Había algo parecido en As in, TBC Blizzard también, did not ¿verdad? expect you to go any further than this. Well, what if I told you that, in fact, you could go further than honoured with the Bloodsail Buccaneers in vanilla? In fact, if you really wanted to, you could go all the way to Exalted. But the way you had to do it was, well, beyond insane. There have been a few players who have documented their journey of doing this. There is an NPC in Badlands called Jazric who gives repeatable reputation with the Bloodsail Buccaneers. He's on a respawn time of about 7 minutes and has to be killed some 4,200 times to gain enough reputation to be able to hit ¡Oh! ¿Cómo? some 4,200 times to get Bloodsail Buccaneers más 5. Booty Bay menos 125. Galletan. Vaya tela, tío. Más 5.
gain enough reputation to be able to hit Exalted. Hay que Meaning, matarlo according to a player who's 4200 undergone this grind, you can veces. spend some 490 hours or just over 20 days played in total waiting for this one guy to respawn. No me lo puedo creer. 490 horas, 20 días esperando a que salga el come mierda este y matándolo. Y matándolo. Y matándolo. De 5 en 5 de reputación. There's no in-game reward for doing this, of No me lo puedo course. This creer. is purely because you want to have completed everything possible, and you need a crazy level of dedication Estás to see loco. this grind through. In fact, this grind Estás alone makes colgado. the regular insane achievement look, well, pretty sane actually. We're into top 3 territory now, so these are definitely some of the longest grinds this game has ever had to offer. Qué locura, At number 3 tío. is the Bloodthirsty title. This was added at the start of Cataclysm, and Wowhead shows that about 1% of profiles have earned this. In theory, this is very simple to do. Just get 250,000 honorable kills. ¡Hostia! 250.000 muertes con honor es traca, La de montura de un Goral Raptor también estaba duro. Bueno, eran 20 días sacarte los tal y hasta turete, pero tampoco en comparación no. It really is that simple. Not Esto es much una more to barbaridad, say. Realistically, this is such an unreasonably long grind that you'll just work towards it passively whilst doing other PvP meta achievements. Claro, o sea, 250.000, esto es una barbaridad. Y luego hay algunos de los que son de maestro de batalla, que son espectacularmente difíciles, porque yo tengo ese logro casi entero para sacármelo en el Classic, pero es extremadamente difícil. Tienes que pasarte la playa de ancestros sin perder uno de tus... un carro. ¿Sabéis lo fácil que es perder un puto carro? Yo eso no lo he conseguido. Or PvPing in general. Hopefully you're not actively counting each kill, because doing something 250,000 times and keeping track of it sounds like a sure way to go crazy. I had to check my own account to see how far I 250.000 es una got on barbaridad. this one, as I know I did a lot of PvP back in the day, and I only made it up to a mere 172,000 kills. Pwah. Bit of a casual, I guess. But all I did in this game was PvP between Vanilla and Wrath, and I'm not even sure when those kills started counting, to be fair. Either way, that should give you some idea of how much 250,000 kills actually Son una locura, is. It's a 250.000. long-term goal that you'll get eventually whilst you're doing other things, but it has... Si tú haces 1000 muertes con honor en un día, que no está nada mal, ¿vale? O sea, 1000 muertes con un día, en un día, no está nada mal, No está nada mal 1000 muertes en un día, vas a tardar. Vale, pues son 250 días. to be one of the longest grinds in this game. At number 2 is the meta PvP Y es bastante, pet battle cuidado. achievement to earn the title Trainer. This is earned from winning 1,000 pet battles with a full team of level 25 pets. I had to go and check myself personally because I know I did a bunch Este era de of los pet más battles complicados, in mob, recuerdo and I también. got just under the 300 mark. Ganar by the 1000 looks of duelos it. de pets. I remember doing this and I got bored of going versus the same meta comps all the time. Keep in mind, this wasn't just playing 1,000 PvP pet battles, it's Ganar winning them, 1000 which makes it de nivel significantly máximo. harder. In fact, on Wowhead, with rounding, this achievement is shown as being earned by 0% of profiles, meaning 0%. under 0.5% of the player base have earned this title, and it was added into the game over a decade ago. Now, of course, PvP pet battles is a bit of a niche within a niche, meaning not that many people are going to be going for it in the first place. Es que encima es eso. Encima es eso, no hay mucha gente jugando a estos, los que juegan a estos van a ser colgados de la cabeza, que van a ser muy buenos, y tú tienes que tener un win rate medianamente elevado del 50%. Lo que estamos hablando de casi pues 1800, 1900, en caso que tengas un buen rating de win, de solamente pegarte con las pets y ganar, porque son duelos de nivel 25, todas las pets nivel 25, no vale con cualquiera. But nevertheless, 1,000 PvP Veles battle Bloodlust wins está is fiel, going to heroísmo. take you an extreme Pero para amount horda. of time. Of course, though, as is often the case with PvP and matchmaking, some Esto es una people do look barbaridad. to spam Q at off-peak times to try and 1000 win es trades, but even muchísimo. still, this title is still super rare to see to this day in World of Warcraft. As such, Posiblemente este sea el más duro de todos. Posiblemente este sea bastante más duro que sacarte el exaltado. Posiblemente sea más duro que sacarte todas las anteriores que hemos visto. Me refiero a lo de los piratas. Y yo creo que el rango 14, en comparación con esto, prefieres sacarte varias veces el rango 14, el antiguo, antes que sacarte esto. is easily one of the toughest grinds you can do, which means at number 1 Esto es we una have another mierda. PvP related achievement for the Khan title. This is a El meta Khan. achievement El Khan.
Yo estaba sacándome el maestro de batalla. Maestro de batalla significa que te sacas Grito de Guerra, Aratí, Valle de Alterac, Ojo de Tormenta y Playa de Ancestros, ¿vale? Las 5 primeras VGs son las que te sacas todos los logros para tener el maestro de batalla. Ahora bien, si te sacas ese es una barbaridad. Pero el Khan son las siguientes 5. Las que son una mierda. That was added for having completed all achievements for all the battlegrounds added between Wrath of the Lich King and Miss Gilneas, Isla de Conquista, Silver Shard, Twin Peaks y el Templo de Kotmogu. Me cago encima. Pandaria. Similar Me to Trainer, cago this one was encima. added in during Mr. Pandaria, and similar to Trainer, this has also been obtained by a 0% of profiles rounded down according to Wowhead, which puts it up there as one of the rarest titles and hardest grinds in the game. This one Esto es will una simply locura. involve playing a crazy amount of each battleground, chasing each Porque of the esto es más achievements that fácil. needed to be done. Not only does each battleground have its own set of Yo el maestro de batalla lo achievements tengo which can casi, be difficult in their own pero el right, otro es but you 20 need veces to más have won difícil. each one 100 times as well. This one will be a grind that will, without exaggeration, take you months, if not well over a year of work. Yo tengo 100 victorias en Grito de Guerra, casi en Aratí, las tengo también en Alterac y las tengo también en Ojo de Tormenta. Y en Playa, obviamente no. Towards as you gradually chip away at each of the requirements for this Las 100 victorias, que es una locura. PvP achievements are always tricky due to the competitive Pero nature encima las of nuevas, loco. battlegrounds and arena, so it makes sense that we're seeing some of the longest grinds in the game tied to this area of content. But that's it, those are 10 of what I think are the longest grinds in World of Warcraft history. Let me know if you've done any of these Qué feats within locura the game. esto. How was it for you? Are you still working towards them perhaps? Or are there any other grinds which you think would have been worth a mention Para here? vosotros, Let me know. para vosotros de estas, ¿cuáles serían los grindeos más difíciles? Yo pongo en top 1 las pets, en top 2 el Khan, que acabamos de ver. Más difíciles, más largos, más todo de eso, ¿vale? Top 1, las pets, ganar 1000 duelos de nivel 25. Me parece una puta barbaridad. Top 2, por todo el tema de la poca gente que lo juega, que los que juegan son unos tryhard, que ganar a esa gente es complicadísimo, y aparte ganar 1000. Pets. Khan. La de matar 4200 veces al mismo puto bicho de mierda me parece complicado. 250.000 muertes con honor, quieras que no es divertido. Solo tienes que jugar y jugar y jugar y jugar y jugar. Entonces, bueno, vale. A mí, por lo menos, las muertes con honor no me dan ganas de pegarme un tiro en la polla, ¿sabes? Las pets, obviamente, sí. Rango 14 o 250.000. Creo que rango 14 es más fácil que 250.000. Por lo menos en tema de tiempo. Uno tienes que estar un montón de tiempo y el otro es como más cortito, ¿sabes? Pero para mí esas son las más complicadas. Y mira que el rango 14 es traca, ¿eh? Yo de esto tampoco puedo hablar mucho. El único logro que me he sacado yo de aquí es la pet esa, el sable de hielo, que tampoco es para tanto. El salti, el pescador, que la verdad no es para tanto. No se puede ni comparar. Y los otros, creo que en muertes con honor, me parece que el DK lo tengo en torno a las 100.000. Por lo tanto, tendría que hacer 2,5, o sea, el doble y la mitad de los... La locura. Una locura. La muerte con honor igual cuenta asistencia, por supuesto, Álvaro, no tienes que matar tú. Con estar cerca valdría, si no un Geal nunca lo podría hacer. Rank 14 original, las otras puedes hacerlas trabajando, pero Rank 14 solo conozco gente que estaba en paro. No estoy de acuerdo, Kuldan, porque tú puedes... O sea, a ver, sí, si curras 8 horas, 10 horas vas a estar complicado, ¿vale? Pero tú puedes subir a rango 12 currando. Y luego subir a rango 14 cuando estés de vacaciones. ¿Sabes? Eso sí que lo puedes hacer. O sea, tú pillas rango 12 y cuando pillas 2 semanas de vacaciones, no paras. Y lo podrías llegar a conseguir. O pillas una baja. Pillas una baja, rómpete un brazo adrede. Y te sacas el rango 14. Me parece bastante más complicado la de el Khan. Y sobre todo la de las 1000 mascotas. Pero por tema mental, tío. Por tema mental. Porque tu rango 14 sí que es verdad que vas a acabar todo jodido. Pero van a ser varias semanas. Las 1000 pets... ¿Cuántos duelos pretendes ganar en un día? O sea, ¿cuántos duelos pretendes ganar en un día de verdad? Porque ten en cuenta que juega muy poca peña y van a jugar super mega tryhard. Tienes que ganar en 1000. ¡Buah!
Al fin y al cabo, rango 14 pillas una baja. Di que tienes depresión de esa. Pero falsa, la depresión seria es un problema muy grande. Mejor romperse una pierna. Exacto. También es verdad. Es una locura esto, ¿eh? Pero ya te digo, me parece súper sobrevalorado el tema de la pesca. Yo me he sacado lo de la pesca y no es para tanto. No es para tanto en comparación. Es un jardín y vas a estar tiempo. Vas a estar tiempo. Pero la pesca es 1000 veces más fácil. La pesca es, vamos, 1000 veces más fácil. Y bueno, eso era el vídeo que quería que viésemos. Como estamos haciendo un poquito de ya chatting y movidas de esas relacionadas con el WoW y tal, pues ahora nos vamos ya para el Epoch, que es lo que me apetece. Pero como no puedo meterlo aquí, me gusta siempre pues darle un poquito del stream aquí. Por cierto, han sido estos días... Quedas con un amigo y os farmeáis mutuamente las pets. Creo que no funciona así, porque tiene que ser por el buscador, me parece. Y en el buscador te puede salir cualquier hijo puta. Yo creo que lo de los colegas no va tan bien. ¿Qué pasa, Mayita? ¿Cómo estás? Buenas noches. Tío, me duele todo. Tengo un dolor de espalda. Joder, que entrenar, tío. ¿Por qué no puedo entrenar petanca, tío? ¿Qué quería deciros? Sí, que lo del chat chatting de hablar de vez en cuando, que esos temas me apetecían verlos. Vamos para otro lado. Te tengo algo del ascenso representando a los pililers. Me gusta, no. Muy buenas, que una duda en hardcore. ¿Hay vejez tu personaje? No hay vejez. Sencillamente no hay vejez. Entonces, tranquilo que no puedes perder tu personaje porque no hay vejez. En caso de que entrases algún tipo de contenido con vejez en hardcore, si te matan, a tomar por culo. Ahí sí. Pero en el hardcore oficial no hay, ¿sabes? Joder, cómo me duele todo, tío. Qué guapo es este tatuaje, coño. Cómo me gusta. Es que me duele, la de Dios, me duele. Y eso, que el de pesca es una mentira. Que el de pesca no es para tanto. Nos vamos a jugar un poquito al... Ah, sí, coño, ya, si es que me habéis cortado, cojones. He sido yo, perdón, no soy culpa vuestra. Estaban con la movida de la bazooka, ¿vale? ¿Cómo se llama? Los face-offs de la Liga Bazooka. Creo que es en 3 días, o algo así, no estoy muy seguro, va a ser la Liga Bazooka. Así que... cuando nos dejen reaccionar, porque yo ya mandé, es que no me contestaron, pero yo ya mandé un mail a la Liga Bazooka y me pusieron como la lista blanca, lo contrario a la lista negra, así que supongo que será blanca, una whitelist, ¿no?, que se dice, en la cual yo puedo reaccionar y a mí no me desmonetizan los vídeos. Entonces, como ya está el vídeo subido del asesino contra Chili Parker de la anterior, después de unos cuantos, o sea, cuando pasen un par de días, veremos la Liga Bazooka en Twitch, ¿vale? Así que estaremos aquí viendo la Liga Bazooka dentro de una semanita, más o menos cuando se pueda. Lo digo para avisaros, por si lo queréis ver conmigo cuando eso. Ya podéis haber visto las batallas, y una vez las hayáis visto ya las volveréis a ver conmigo, porque hay que pasar varios días de espera. Hoy un WC con 3, hombre, pues si lo podemos evitar, muchísimo mejor. Chicos, nos vamos a Kick, ¿vale? Nos vamos a Kick de forma rapidita. Tenéis ahí el link que le ha puesto el Warframe, ¿vale? Os lo paso yo de nuevo. Nos vamos para Kick a jugar un poquito al Project Epoch. Así que cierro por aquí y nos vamos para allá. ¿Compite Navas, no? Sí, tengo muchas ganas de ver qué hace. Venga, vámonos para allá. Corto por aquí ya, chicos. Y ahora sí, por favor, nos vamos para allá.